Bueno, y continuamos acá en Vladimir a la Una, nuestra etiqueta Cultura a la Una. Nos visita Francisco Zuniaga, caramba, no es la primera vez que vienes a Vladimir a la Una, has venido unas cuantas Bueno, he veces. venido siempre que he escrito Siempre una que escribes novela, un libro, así que trato una de novela. escribir rápido para que me Para que vuelva. te invitemos nuevamente. Así es, bienvenido. Bueno, acabas de presentar recientemente tu novela Adiós, Miss Venezuela. Título muy llamativo, ¿no? Otro caso inesperado para Benítez. Por ese apellido debe ser un policía, Benítez, ¿verdad? Bueno, sabes que esta es la tercera novela que cierra el ciclo Sí. del tríptico margariteño o Así es, está trilogía por margariteña. supuesto, ahí está la Con otra isla. La otra isla, esta gente, ¿verdad? Ujú. Y Adiós, mi Venezuela. Adiós, mi Venezuela, así es. En la otra isla es un caso de un alemán que aparece muerto en la playa y no sabemos cómo. Bueno, Benítez tiene que lidiar con eso, un caso imposible. Ese es tu Sherlock Holmes. Es un personaje interesante que se fue desarrollando. Y déjame decirte que cuando escribí La otra isla, jamás pensé que iba a volver a escribir sobre eso, pero me lo subieron en la editorial y me dijeron, mira, entonces bueno, el segundo caso de Benítez es todavía más polémico porque es un grupo de ancianos margariteños. Esa no es familia del espía Salazar, ¿no? No, ese nombre viene de tres amigos, José Augusto Rodríguez, Alberto Yáñez e Iván Benítez, que lamentablemente murió hace un par de años. Pero en esta gente el tema es la independencia de Margarita, que es un tema polémico. Y ahora, bueno, ahora es Miss Venezuela, que se celebra en Margarita y en el, digamos, en el contexto de la celebración del concurso Miss Venezuela, ocurren algunas cosas que bueno... ¿Y por qué el asesinato de una Miss Venezuela? No, no es asesinato. ¿No es una desaparición? Es suicidio. Es un suicidio. Claro. Ah, claro, el caso... ¿Tiene que ver con aquel caso conocido? No, nada que ver, nada que ver. Es decir, con las Miss Venezuela han pasado muchas cosas, suicidio, homicidio, ha pasado de todo. Pero, una que renuncia por amor. Sí, exacto, ¿te acuerdas? Luz Peraza, ¿no? Otras que se atreven a pelear con Trump. También. Bueno, a Alicia Machado, ahora no sé, tengo problemas ahora, pero en este caso es una Miss Venezuela muy querida, que no es una Venezuela... No es un personaje de la vida real, ojo. No, es una Miss Venezuela... De ficción. De ficción, pero que resume a varias Miss Venezuelas. Pues, es como un concepto, es un tipo, ¿no? Siempre, fíjate tú, cuando se trata de este tipo de personajes y está la muerte presente, el tema es muy atractivo, ¿no? Bueno, es clásico decir, la muerte es el principal drama y la principal tragedia del humano, es decir, y ahí estará siempre, de manera que todo lo que tenga que ver con eso es de por sí interesante, forma parte de lo que es la tradición narrativa. Pues. Pero además está también la investigación de las causas, ¿no? ¿Por qué? O sea, fíjate tú, está el impacto de la muerte, pero luego comienza el otro aspecto. ¿Por qué una persona decide terminar con la vida? Claro, porque, bueno, eso ¿Quién la tiene que ver... lleva ¿Qué lleva a alguien a decidir, bueno, hasta aquí llegué? Bueno, eso es imposible saberlo. Y ese es el tipo de casos que a nuestro amigo José Alberto Benítez le toca como abogado que es, ¿no? Él es abogado, es un abogado muy capacitado, tiene una gran preparación, tiene un posgrado en Alemania, es decir, tipo súper preparado para ejercer el derecho, pero no tiene los mecanismos para ser exitoso, no encuentra la manera de ser exitoso, y él terminó siendo un abogado en Margarita, pues tratando de sobrevivir con los casitos que le llegan. Y los casos que le llegan son casos de este tipo, es decir, averiguar por qué una persona se suicida, eso es imposible saberlo. Los casos de Benítez son imposibles. Escribir un libro como este, como La otra isla, ¿cuáles son, digamos, las primeras cosas que tú te planteas? Porque no es me senté a escribir y ahí va saliendo. Eso es como vaya viniendo, vamos viendo, o tú haces tu mapita. ¿Cómo haces tú para eso? Porque... Bueno, la primera vez, cuando yo me senté a escribir La otra isla, yo me senté a escribir con la idea de que iba a escribir un cuento, ¿verdad? Un cuento que tenía que ver con un episodio de la vida real. Efectivamente, un señor alemán murió en Margarita y fue imposible saber cómo se había muerto. Entonces, eso me llevó, dije, oye, voy a escribir este cuento, ¿no? Esta realidad, estos contrastes entre Alemania y Venezuela y en concreto Margarita. Pero a medida que fui escribiendo, pues me di cuenta además por el propio ritmo de la narración que era una
narración de mayor aliento, de un aliento mucho más largo, ¿no? Y bueno, resultó la novela, pero esa es la primera vez que yo escribí una novela. Ya después sí tenía una, en el caso de esta gente, bueno, en el caso del Pasajero de Truman. Bueno, ni se diga. Caso de esta gente. En el caso del Pasajero de Truman es una novela, pero con un basamento histórico muy claro, específico. Hay la anécdota histórica, claro, el caso de Escalante. Y se conoce, y tuve la suerte de dar con unos personajes que fueron muy importantes para narrar la historia, como fue Hugo Orozco, que fue el asistente de Escalante, y con una hija de Escalante que para ese momento todavía estaba viva. Yo ignoro si sigue viva, porque en aquella época ya tenía 80 y tanto, eso fue en el 2002. De hecho, yo la investigación que estaba haciendo y la novela que me proponía escribir era El Pasajero de Truman. Pero se presentó la anécdota de la otra isla y empecé a escribirla y me fue atrapando, y llegó un momento en que, bueno, ya la convertí en el proyecto 1. Pues. Es muy difícil ese oficio de escritor, ¿no? Sobre todo para concatenar cosas, ¿no? Es difícil. Porque es una conversación, es una narración de un cuento del cual no pueden quedar elementos sueltos. Sí, ¿no? Sí. Y de verdad que es complicado. Claro, en la medida en que tú te entrenas haciendo tu propio oficio, pues lo que termina siendo tu oficio, porque este es mi oficio ahorita, escribir novela. Bueno, ahorita cuando escuché lo de Carlos Andrés Pérez, dije, oye, de repente escribo la biografía de Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué no? Pues, gran biografía. Pero volviendo a la cuestión de la escritura de la novela. Pones el himno de Day y te emocionas allí. Sí, claro. Claro, pues. Es muy difícil escribir novelas en Venezuela, y por eso se escriben pocas. ¿Por qué es difícil? Porque tú no vives de escribir novelas. Esa es una razón. Claro, entonces escribir una novela toma... A menos que esa novela vaya al cine, y entonces, bueno, ya entramos en otra cosa y tampoco... Si va al cine, ¿cuánto te dan por los derechos de...? O sea, no vives de escribir una novela. Tú tienes que hacer otras cosas, y escribir una novela o escribir lo que escribas es una actividad que tú realizas en paralelo y para la que tienes que hacer el tiempo. Es muy complicado. Claro. ¿Esta novela la escribiste en cuánto tiempo? Esta me tomó particularmente bastante tiempo, pero no porque estuviera escribiéndola, no, sino porque la dejaba y la volvía a tomar. Sí, entraba en esas situaciones donde de repente pasaba 6 meses haciendo otro trabajo o dedicado a otra cosa. ¿Y Sergio Dávar no te presionaba? No me presionaba, yo para nada. ¿A tu propio ritmo? Sí, de hecho siempre más bien lo contrario, me ha dicho, no escribe a tu ritmo, ¿no? ¿Puede pasar que en algún momento, después de muy avanzado el libro, tú decidas reconstruir de otra manera la historia? Con esta me pasó con El Pasajero de Truman, siempre pasa. Por ejemplo, el caso del Pasajero de Truman, que es un hecho histórico tan relevante, porque yo no sé si cambió el curso de la historia, pero yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? El curso de la historia nuestra. Claro, de alguna manera cambió. 45 del año, la posibilidad de que se fuese por el camino de una transición. Más una transición acordada. Sí, más consensuada, ¿no? Consensuada y sin la participación de los militares. Porque el otro camino, que fue mucho más rápido, y como dice Margarita, lo mejor es lo que pasa. ¿Quién sabe qué habría pasado en la otra fórmula? Pero el caso es que ese episodio nos marcó la historia, seguro. Y bueno, todavía. Todavía se discute sobre eso. Claro, porque es que yo, por ejemplo, soy de los que comparto la tesis esa de que la transición hacia la democracia comenzó en 1945 y todavía no ha terminado. Ha tenido momentos estelares y ha tenido momentos... ¿Y hay quienes creen que comenzó con López Contreras, por ejemplo? ¿no? Yo no diría eso, porque el régimen de López Contreras era el mismo régimen gomecista, con algunas modificaciones, pues que no... Ni López Contreras para mí, o sea, el hecho histórico que para mí marca el inicio de la transición democrática es el 18 de octubre del 45. ¿Que tú lo llamas la Revolución de Octubre? No, yo lo llamo el golpe de Estado del 18 de octubre. Aunque si lo comparas con cualquier otro episodio o proceso histórico, fue una revolución. Fue una revolución, ¿por qué? Porque definitivamente la revolución democrática, es que lo que habría que hacer es comparar
ese momento histórico y el que vivimos a partir de ahí, con el momento histórico que veníamos de cientos y tantos años de dictaduras, de caudillaje. Sí, la cultura democrática ni siquiera existía en 1945. Ahora, lo que uno no sabe es y de hecho, ahorita, en 1998, cuando creíamos que todo estaba ya, era un barniz, no era tan gruesa la capa tampoco. No es fácil imponer una cultura democrática en un país como el nuestro. Fíjate tú que Betancur tentó fuerzas que luego se volvieron contra él, ¿no? Los militares, ¿no? Claro, porque es que una de las constantes de participación en la vida política venezolana ha sido la presencia de los militares. Yo creo que después de esta participación va a cambiar la historia. Tenemos que hacer una pausa, Francisco. Sí. Francisco Zuniaga. Y vamos a volver a hablar de vamos a hablar del libro, que para eso fue que vinimos. Lo que pasa es que, Adiós mi Venezuela, el libro de Francisco Pancho Zuniaga. Francisco Zuniaga. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos.